Gracias, profesora. Buenos días a quienes nos acompañan. Les agradecemos que se hayan conectado para escuchar esta plática. Y pues como ya lo decía la profesora, es un gusto hacer una pequeña aproximación a algunos de los asuntos que tratamos en el programa de posgrado de la Escuela Carlos Septién. En esta ocasión, como tenemos nos invitan a dar estas pláticas, estas clases, y tenemos la libertad de elegir nuestro tema. Me llamó la atención, me pareció pertinente elegir el tema de las elecciones y el periodismo, porque en estos días, entre los muchos asuntos que se discuten en la vida pública de nuestro país, está una reforma electoral que va enfocada precisamente, o por lo menos el objetivo del grupo oficial, del partido en el gobierno, es desaparecer algunas de las instituciones que le han dado certeza precisamente a los procesos electorales. Y quise hacer un pequeño recordatorio, un pequeño ejercicio de memoria, porque el periodismo durante los últimos, pues, 35 años, ha sido un factor determinante para que tengamos las elecciones que hoy tenemos. Esto es, organizadas por un ente autónomo, independiente, operadas por los ciudadanos, porque son estos, somos nosotros, probablemente algunos de quienes están presentes aquí en esta sesión de Zoom o siguiendo a través de las redes sociales, haya participado en este magno esfuerzo por colocar las casillas, recibir capacitación, recibir los votos durante la jornada electoral, hacer el conteo, enviar los paquetes a los sitios donde se concentran y a fin de cuentas validar las decisiones de los ciudadanos. Entonces, por eso me pareció importante, interesante hacer un mínimo recuento de la situación en la que nos encontrábamos en términos de elecciones y de cómo el periodismo y los periodistas han sido un catalizador que nos ha permitido transitar como nación, como sociedad, de un estado claramente autoritario en el cual no había la oportunidad de elegir a quien nosotros queríamos como gobernante, sino que pues los resultados de las elecciones, sin importar quiénes fueran los participantes, estaban casi dados, y era una garantía que quien iba a imponerse era el candidato del partido oficial. En ese proceso, los periodistas y el periodismo jugaron un papel fundamental. Permítanme compartir esta presentación que se preparó para esta ocasión. Aquí está. Bien. A ver, sí, correcto. Bueno, nada más como uno ve una presentación, nada más déjenme ver si ustedes la aprecian como espero que se vea. Bueno, sí, creo que se ve bien. Bueno, solo quiero hacer un breve comentario. Se hizo una revisión a partir no es un recuento extensivo de cómo el periodismo ha cubierto las elecciones, quiénes han sido los protagonistas y demás, sino se tomaron como ejemplo dos hechos que son fundamentales, me parece, para entender la manera en que llegamos a la situación actual de las elecciones. Como decía, en este momento la organización de los procesos electorales depende de los ciudadanos y están regidos por una serie de normas que han elaborado el Poder Legislativo
en conjunto con los partidos políticos, con el poder político, esto es con el poder ejecutivo, y eso es lo que ha brindado el marco en el cual se llevan las elecciones. El periodismo, en buena medida, lo que ha hecho es presentar los problemas que se derivan de la existencia o de la inexistencia de un sistema electoral libre. En este momento, alguien podría decir que le suena raro, le suena casi como una contradicción hablar de elecciones libres, pero me parece que es necesario hacerlo porque venimos de un periodo en el cual las elecciones eran pues simplemente pues para buscar un término menos rudo, pero pues no puede calificarse como otro más que una farsa, porque no había ningún tipo de certeza sobre un asunto básico como es el respeto al voto, ¿no? Cuando hablamos de la situación o de la manera en que se elegía a los gobernantes en México, pasamos por alto que en años recientes, solo hasta años recientes, podemos hablar de esta garantía de que el voto se respetara y se hiciera valer. Apenas en el año 2022, desconozco las edades de quienes están con nosotros en esta sesión, pero es muy frecuente que cuando hablamos de lo que sucedió en el año 2000, cuando por primera vez un gobernante llegó al poder, un gobernante surgido de un partido de oposición, es muy común que quienes están en las aulas pues lo recuerden como una memoria allí de sus años de infancia, o en algunos casos, por ejemplo, quienes están ingresando en estos años a la licenciatura, pues ni siquiera habían nacido. Entonces ellos ya vivieron y crecieron en un sistema electoral como el que conocemos, de amplia competencia, de reglas que la mayoría o que en su mayoría los actores respetan y respetan la mayoría de las reglas. Bueno, las respetaban. Hasta este año, en los procesos de revocación de mandato, vimos por primera vez en muchos años a un gobierno violando en todos los niveles, a nivel federal, municipal, estatal. Vimos a gobernantes y a legisladores del partido gobernante violando claramente toda la legislación electoral que ellos prometieron cumplir y hacer cumplir. Pero esto que hoy nos parece pues ya una condición, una característica de la democracia, pues es algo que se remonta a la verdad muy pocos años, y siempre es necesario tomar en consideración qué es lo que sucedía, cómo sucedían las cosas antes. Ese es uno de los objetivos del periodismo, es una de sus obligaciones, hacer este recuento histórico, hacer memoria histórica y hacer referencia a lo sucedido, especialmente en los casos negativos, para evitar que regresemos a esas etapas, esos estados. Cuando estamos hablando de elecciones en nuestro país en estos momentos, pues nos referimos a una serie de condiciones que garantizan que haya igualdad y que haya, decimos, un piso parejo para todos los participantes. ¿Qué significa esto? Que todos tengan acceso a los medios de comunicación, que haya un límite a los gastos de campaña, que el financiamiento para los partidos provenga del Estado, que sean recursos públicos los que se destinan a las elecciones, para evitar que los partidos políticos hagan acuerdos con empresarios, crimen organizado, en fin, diferentes actores que podrían beneficiarse de la elección de determinado grupo, precisamente para evitar el intercambio de favores. Esta condición de limitar el financiamiento, de establecer primero un tope de gastos durante las elecciones y obligar a que todos los partidos políticos solo funcionen con financiamiento público por ser entidades de interés público y no estar sujetas al interés privado, data apenas de 1994. Cuando hablamos de la edad de una persona, pues si nos referimos a alguien que nació en 1994, pues estamos hablando de alguien pues muy joven. Cuando hablamos de la historia de una nación y nos referimos a
el sistema electoral, al sistema que rige una parte fundamental de nuestra vida democrática, pues tenemos que entender que este sistema electoral es sumamente joven. Aún no ha cumplido ni siquiera 30 años. Pasó la mayoría de edad, si lo equiparáramos con una persona, diríamos que pasó la mayoría de edad propia de los 18 años, pero todavía no ha alcanzado la madurez. Y en tanto no ha llegado a esta madurez y hoy está seriamente amenazado, es necesario que hagamos este recuento de lo que era, lo que es el sistema actual y los riesgos que entraña perderlo. Y insisto, una de las características o una de las obligaciones del periodismo es hacer esta revisión de cuáles eran la situación, cuál era la manera en que operaba el sistema electoral, cuáles son las ventajas y, por supuesto, cuando hacemos esta revisión no idealizamos una condición de un sistema electoral, ¿no? Sin embargo, al hacer esta mínima revisión, lo que es innegable es encontrarse, llegar a la conclusión de que es mucho mejor el sistema electoral que tenemos actualmente con una serie de áreas de oportunidad para mejora que el que existía anteriormente y al que en buena medida sectores mayoritarios del oficialismo nos quieren llevar con la reforma electoral que están planteando. Revisemos, voy a compartirles ahora, dejo de compartir la pantalla para compartirles un video que nos permitirá entender cómo funcionaba, cuáles eran las características, cuáles eran algunos de los problemas que teníamos con el antiguo el sistema electoral mexicano. Este acontecimiento que vamos a ver ahora en el video nos permite entender un poco, un resumen de qué era lo que sucedía en estos años, un poco antes de que se reformulara el sistema electoral y los abusos que eran la norma, digamos, cada que llegábamos a un proceso de elecciones. Este pequeño recuento de un poco más de 2 minutos, lo que permite, o esta pequeña revisión de un proceso electoral, lo que nos permite es trazar el punto en que las cosas empezaron a cambiar. A partir de las elecciones de Chihuahua de 1986, en las cuales se cometió un colosal fraude electoral, las elecciones en México empezaron a cambiar. La presión de la opinión pública, en buena medida provocada, alentada, alimentada por el periodismo y los periodistas, permitió que se hiciera este tránsito lento, atropellado, tortuoso, pero a fin de cuentas, movimiento, cambio, evolución hacia la democracia. Este pequeño video, este video cortito que vamos a ver, nos habla de lo que sucedió, de cómo operó el entonces partido mayoritario, el partido gobernante, el partido oficial, para evitar una derrota en una entidad que a ellos les resultaba fundamental. Hay una cuestión paradójica acá, pese a que estamos hablando de algo sucedido hace un poco más en este caso sí un poco más de 30 años, porque sucedió en Chihuahua en 1986, algunos de los protagonistas de ese acontecimiento, de ese hecho del fraude electoral, siguen presentes en nuestra vida pública, siguen ocupando cargos y siguen impulsando a fin de cuentas las mismas medidas antidemocráticas y autoritarias con las que siempre han estado. Pudieron haber cambiado de camisa y de color, del color de la bandera que respaldan, pero lo que no ha cambiado es su talante antidemocrático y su trabajo en favor de la antidemocracia. Vamos a ver este video, por favor, y regresaremos con el hilo de la conversación. Voy a quitar el micrófono para que no se oiga eco, ¿no? Pero espero si hay algún problema con el sonido o algo por el estilo, por favor háganmelo saber a través del chat.
Profesor, no se escucha. Tienes que compartir audio también. A ver, un segundo, por favor. Sí. Um, ¿Sabes por qué? Porque los opositores... A ver, ¿se escucha ahora? Sí, ya. Súbele un poquito, por favor. Entonces regreso. A ver. Sí. En 1986, las elecciones para gobernador en Chihuahua se vieron violentadas por el partido oficial, que echó mano de distintas prácticas fraudulentas para cerrar espacios a la oposición, encabezada entonces por el candidato del PAN, Francisco Barrio. Desde la compra de votos hasta el relleno de urnas, tuvimos muchísimas pruebas, muchísimas evidencias del relleno de ámforas. El PRI conservó el poder en Chihuahua, bajo el argumento de que la soberanía nacional estaría comprometida si un partido de oposición gobernaba un estado fronterizo. ¿Y sabes por qué? Porque los opositores, por definición, éramos traidores y habríamos de entregar esos estados fronterizos para que formaran parte de la Unión Americana. Ese era el argumento. El fraude inspiró un valeroso movimiento de resistencia civil en entidad, al que se sumó el alcalde con licencia de Chihuahua, Luis H. Álvarez, quien se sometió a una huelga de hambre que duró 40 días. Yo creo que Chihuahua nos revela que existen métodos pacíficos para enfrentar a una tiranía, a un régimen autoritario, sin más armas que la vida misma. Un importante grupo de intelectuales pidió en un desplegado que se publicó en distintos diarios la anulación de los comicios en Chihuahua. Días más tarde, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, nos citó a algunos de los firmantes en un restaurante, La Calesa de Londres, me acuerdo, y nos dijo, fue un fraude patriótico. No le vamos a entregar el poder a la Iglesia, a Estados Unidos y a los empresarios. El presidente Miguel de la Madrid ignoró los reclamos y le dio la espalda al cambio democrático, pero las exigencias para abrir el sistema a la democracia se expresaban tanto fuera del PRI como en su interior. Bien, este pequeño video solo nos sirve como un marco de referencia que nos permite entender el contexto en el que operaban, no la mayoría, sino todas las elecciones en esos años, ¿no? La constante pues no de los años 80, sino de los últimos 60 años previos a esa elección, era que podían concurrir algunos participantes de los partidos de oposición a las elecciones, pero en realidad lo que se iban a encontrar era este abuso a los que hacían mención tanto el que fue candidato del PAN al gobierno de Chihuahua en ese año de 1986, Francisco Barrio, como las respuestas que daba el sistema el partido en el gobierno y el poder ejecutivo a quienes de una u otra manera se oponían o presentaban algún reclamo en contra de estas prácticas, de las conductas del gobierno, que era la de siempre encontrar una justificación para no respetar la voluntad popular, aludiendo temas de seguridad nacional o echando a andar el tradicional fantasma, esto que estamos viendo, hago un pequeño paréntesis acá, esta retórica que vemos hoy en día enarbolada por parte del presidente acerca del peligro que representa el gobierno de Estados Unidos y la injerencia que tiene, que la supuesta injerencia de este gobierno en la vida política de nuestro país, no es un discurso nuevo. Esto se remonta a todo el siglo XX. Si hacemos una revisión hemerográfica
de los discursos de los presidentes, nos encontraremos que muy a menudo la retórica nacionalista se utiliza como un elemento para un elemento que trata de concitar la unidad nacional, y se utiliza también como un recurso para tratar de darle legitimidad a las políticas de un gobierno cuando enfrenta algún problema. En este caso de Chihuahua, lo que sucedió en 1986, estaba expresado por el entonces secretario de Gobernación, que era el segundo, digamos, el segundo en importancia después del presidente, o el ministro más importante de la presidencia, Manuel Bartlett, un personaje que hoy sigue con un muy alto cargo en el gobierno federal, y él echaba a andar este recurso diciendo que era muy peligroso para el país que una entidad fronteriza estuviera gobernada por un partido aliado de la Iglesia Católica, conservador, que aunque nunca se ha asumido como un partido de derecha, que sí tiene posiciones que pueden identificarse claramente con esa tendencia política. Y el priismo de aquellos años, representado de una manera muy nítida por Manuel Bartlett, decía que era peligroso que una entidad fronteriza estuviera gobernada por ese país, por ese partido político, perdón, porque podría ser el primer paso para que esos estados dejaran de ser propiedad o parte de México. Por supuesto, esta era una postura ridícula, risible, pero era el discurso que se presentaba muy a menudo por parte de quienes ocupaban cargos en el gobierno. Y curiosamente, para aumentar la paradoja, la primera entidad, a fin de cuentas, que terminó siendo gobernada por ese partido de oposición, por el PAN, fue una entidad fronteriza, Baja California, que en 1989 fue ganada por el PAN, y por primera vez en más de 60 años se reconoció ese triunfo. El triunfo de Baja California de 1989 no puede entenderse sin lo sucedido en Chihuahua, sin la presión en la opinión pública, sin la presencia del periodismo y los periodistas que enfatizaron todos los abusos que se habían cometido en esa elección. En ese 1986 comienza decíamos, una larga marcha para consolidar un organismo, un ente que ya no dependiera del gobierno y que estuviera a cargo de las elecciones. En ese 1986 me adelanto un poquito en la presentación, en ese 1986 hubo publicaciones que fueron fundamentales para, si no orientar a la opinión pública, por lo menos sí dejar muy claro la gravedad de las maniobras llevadas a cabo por el gobierno federal y orquestadas u operadas por el gobierno estatal de Chihuahua. Sin duda, el Proceso es una parte fundamental para explicar estas características del autoritarismo. Proceso era una revista que se había fundado años antes, en 1978, pero que en 1986 hizo algo que en los propios archivos, si se hace una revisión, como yo la hice, en los archivos de la Universidad George Washington, que se llaman los archivos los archivos de seguridad nacional que se encuentran en esa universidad, encontrarán una serie enorme de documentos en los cuales se habla de el apoyo que tradicionalmente recibía el gobierno mexicano por parte del estadounidense, sin importar que acá no se respetaran muchos de los principios que el gobierno de Estados Unidos dice respetar o promover, como la democracia, como las propias elecciones libres y demás. En estos archivos de la Universidad George Washington se explica que la lógica detrás del apoyo del gobierno de Estados Unidos al mexicano por encima de cualquier valor que se dijera representar, estaba el hecho de que para Estados Unidos era más importante que México fuera un país estable a que fuera democrático. Y esta lógica de estabilidad, aunque no hubiera democracia, la garantizó durante más de 70 años el partido gobernante, el partido mayoritario, el sistema, el partido casi único, como le llamó uno de sus candidatos, Carlos Salinas de Gortari. El trabajo que hicieron publicaciones como Proceso, como La Jornada, como revistas como Nexos,
como inicialmente Vuelta, provocaron que la opinión pública norteamericana volteara los ojos, que estuviera pendiente de lo que sucedía en México y que llamara la atención sobre los eventuales peligros de un país que no era democrático. En ese 1986, después del fraude de Chihuahua, un senador conocido, sí, por sus posturas muy críticas a los gobiernos mexicanos, que lo llevaron a ser etiquetado como un antimexicano, Richard Helms, llamó a una serie de audiencias en el Congreso norteamericano en el cual hablaba de los peligros que representaba para Estados Unidos un Estado antidemocrático compartiendo frontera con esa nación. En esa elección de Chihuahua es importante regresar a lo sucedido en Chihuahua en esos años, porque en diferentes momentos en diferentes momentos de la actualidad nos encontramos con acontecimientos que nos guardan la clara reminiscencia con lo que sucedió en el pasado más o menos reciente. En esos años, Chihuahua fue un ejemplo de los excesos que se cometieron y que se relataron, ya sea en el día a día por parte de periódicos como Uno más Uno, como La Jornada, como El Universal, como Excelsior, y por revistas como Proceso, como Nexos, como Vuelta, que hicieron una muy clara y un muy pormenorizado recuento y crónica de lo que estaba ocurriendo en Chihuahua en aquellos años. Hubo un trabajo que no puede calificarse como un reportaje, pero que tiene muchas características del reportaje en términos de utilizar datos, investigación, valoración. Era un ensayo escrito por un politólogo, Juan Molinar Orcasitas, que después durante la transición o durante los primeros años de gobiernos de oposición ocupó cargos dentro del Poder Ejecutivo como secretario de Comunicaciones, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y este politólogo, Molinar Orcasitas, hizo un análisis de lo que había ocurrido en la elección, utilizando datos oficiales, y se encontró pues estas características del sistema autoritario que hacían parecer que existía una democracia, esto es que había elecciones, pero que no solo no se celebraban en condiciones de equidad, sino que estaban pues totalmente arregladas y manipuladas para garantizar el triunfo del candidato oficial, quien quiera que este fuera. Uno de los hallazgos que hizo este politólogo Molinar Orcasitas fue que en esas elecciones de Chihuahua, en 53 ciudades del estado, había más personas anotadas en las listas nominales para elegir candidatos que ciudadanos adultos en capacidad de votar. Esto es, había más votantes que ciudadanos. Y esto no era una excepción, era la constante. En una de estas ciudades, no especificaba cuál, había 2,627 personas anotadas en la lista que, según las autoridades, tenían capacidad de votar. De acuerdo con el censo que se había levantado unos años antes, por parte de los primeros, pues eran los primeros pasos del Instituto Nacional de Estadística. En aquellos años se llamaba Estadística, Geografía e Informática. Hoy simplemente se le conoce como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI. De acuerdo a los datos levantados por el INEGI en aquellos años, en esta población solo había 1,128 adultos en capacidad, solo había 1,128 adultos, o sea, 1,128 personas que podían votar. Sin embargo, de acuerdo a la lista que elaboraba el propio gobierno, había 2,627 personas que podían hacerlo. Esto era común en todas las elecciones y siempre estas votaciones se iban abrumadoramente hacia el partido mayoritario. ¿Por qué podía suceder esto? Porque el gobierno era el encargado de organizar las elecciones. Era el gobierno el que elaboraba la lista de electores, era el gobierno el que decidía cuántas casillas iba a haber en cada lugar, y era el propio gobierno el que se encargaba de recibir los votos y de calificar las elecciones. Esto es de decir, una vez recibidos los votos contados, y decir quién iba a ganar. Lo que tenemos hoy es una condición sustancialmente diferente, en la cual un organismo apegado al sistema, apegado a las reglas, apegado a la legislación, a las leyes, organiza las elecciones, y son los ciudadanos
quienes las operan. En aquellos años, tanto a nivel estatal como a nivel federal, el secretario de Gobernación no existía un organismo, es cierto, no existía un organismo como el Instituto hoy Federal Electoral, hoy Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, sino que quien se encargaba de organizar las elecciones y calificar los resultados era una comisión en la cual participaba que estaba presidida por el secretario de Gobernación, por el director del Registro Nacional de Electores, que también dependía de la Secretaría de Gobernación, y vocales todos integrantes del organigrama de la Secretaría de Gobernación, todos integrantes del mismo partido, todos aspirantes en alguno u otro momento a algún cargo de elección popular. Cuando se transitó de la Comisión Federal Electoral a un instituto federal electoral ya autónomo, ya con presupuesto propio, ya no dependiente del gobierno, en la primera comisión, cuando se estaba haciendo, en el primer tránsito de la comisión al instituto, los integrantes, los directores de ese instituto eran el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, que fue gobernador de Veracruz. Los vocales eran Manlio Fabio Beltrones, subsecretario de Gobernación, que después se convirtió en gobernador de Sonora, Arturo Núñez Jiménez, él era el encargado de la Comisión Federal Electoral, y Arturo Jiménez también en su momento, ya en épocas más recientes, fue gobernador de Tabasco, aunque él ya bajo la bandera de un partido opositor. Y el tercero era Emilio Choaifet, que era el presidente del Registro Nacional de Electores, que posteriormente, por el partido mayoritario, por el partido gobernante, ocupó la gubernatura del Estado de México. ¿Qué es lo que nos dice esta estructura? Pues que básicamente esta Comisión Federal Electoral era una dependencia del gobierno que se encargaba de, pónganle todas las comillas que quieran, de organizar las elecciones, pero no perder el control el control de las mismas para garantizar que el gobierno siguiera siendo o que se mantuvieran los militantes del mismo partido en el gobierno. En un artículo publicado por Octavio Rodríguez Araujo, profesor universitario, profesor emérito de la UNAM, militante de la izquierda de larga data, se da constancia de cómo funcionaba o cómo estaba compuesta la Comisión Federal Electoral, que llevaba a una situación sumamente curiosa. En esa foto que vemos están representados o están sentados en la Comisión Federal Electoral los diferentes integrantes de los partidos que concurrieron a las elecciones de 1988. De izquierda a derecha aparece retratado Abel Vicencio Tobar, que era presidente nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Cloutier, que era un empresario de Sinaloa, alguien dedicado a la agroindustria, una persona de gran éxito en el ámbito empresarial, que después ingresó en la política y que en 1988 representó al PAN como candidato presidencial. Después está la señora Rosario Ibarra de Piedra, que entró a la política pues básicamente por su interés, por la misión que se autoimpuso de buscar a los desaparecidos. Su hijo fue guerrillero en los años 70, trató de derrocar al gobierno y participó en actos como asaltos a bancos, secuestros a personajes, precisamente personajes de la clase empresarial, y en respuesta, el mismo partido autoritario que en esos años organizaba las elecciones, creó un grupo de persecución a estos grupos armados y desapareció el hijo de la señora Rosario Ibarra. En 1988, ella llegó como candidata presidencial representando un partido que hoy no existe más, que se llamaba el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era parte de la izquierda digamos más radical, la izquierda trotskista, pero que tenía un porcentaje, representaba un porcentaje de la población y acudió a esas elecciones de 1988. Después está Cuauhtémoc Cárdenas, expriista, que renunció a ese partido porque decía que estaban negados a la democracia, que se negaban a permitir el juego democrático dentro del partido, y fue candidato de una organización que se llamó
Frente Democrático Nacional en ese 1988, en el que participaban partidos que que de nombre habían sido de oposición, como el Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el Socialista de los Trabajadores, pero que en realidad pues eran partidos satélites del gobierno, muy similar a partidos que hoy operan, que existen hoy, como el Partido del Trabajo, el Partido Verde, en su momento, hace unos pocos años, el Partido Encuentro Social, que dicen representar a determinados sectores de la sociedad, pero que en realidad son partidos que negocian con el de gobierno y a base de prebendas, espacios en gobierno, dinero abiertamente, pues simplemente dan sus votos en el Congreso, ya sea federal o los locales, para avanzar la agenda del gobierno en turno. Cárdenas representó a esos partidos y después recibió el apoyo del partido del personaje que está en este lugar a la extrema derecha. No hagamos caso de esta colocación, porque el personaje que está en el lado derecho de la pantalla, el ingeniero Alberto Castillo, era el representante del Partido Mexicana Socialista, que era la conjunción de todas las organizaciones o de la mayoría de las organizaciones de izquierda que habían emanado del Partido Comunista, que durante muchos años, lo sabemos, estuvo proscrito por ese mismo sistema autoritario, en el cual militaron personajes tan destacados de nuestra vida artística y cultural como José Revueltas, como Diego Rivera, como Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros y un larguísimo, etcétera. En esos años, una de las paradojas era que esta oposición diversa, variopinta, de intereses diversos también y de orígenes también totalmente disímbolos, solía votar en bloque y solía estar de acuerdo básicamente para oponerse a los excesos y los abusos cometidos por el partido en el gobierno, representados en este caso, en ese 1988, por este personaje, Manuel Bartlett. Rodríguez Araujo, en un artículo que se publicó en La Jornada en el año 2012, hace un recuento de lo que sucedía. Dice: siempre en el momento en que se llegaba a las votaciones, después de encendidos debates, de acaloradas discusiones y demás, se llegaba al momento de la votación y pues en esas ocasiones pues estaba garantizado, estaba cantado lo que iba a suceder. El partido en el gobierno tenía 19 votos, mientras la oposición tenía 12. ¿Qué era lo que sucedía? Que se aprobaba lo que el gobierno quería, ¿no? Bueno, esto ya lo comentamos, esto que aparece ahí en la transparencia, ya lo habíamos comentado. El padrón electoral lo controlaba el gobierno también decidía cuántas casillas había y demás. ¿Cuál era el escenario general que promovía este contexto, este universo? Pues que en la picaresca, bueno, a partir de las prácticas del gobierno, la picaresca tradicional, me parece, de los mexicanos, creó una serie de términos para identificar lo que sucedía en las elecciones. Esto que estamos viendo en la pantalla era una burla que hacía la oposición de los integrantes del partido en el gobierno. A Bartlett le llamaban el gran mapache electoral. No era el primero, había habido una larga tradición de mapaches. ¿Por qué le decían el mapache? Pues porque sabemos que esta especie de roedor es muy dado en robar alimentos, ya sea de otras especies o de los sitios donde hay población rural. Se conoce al mapache porque llega y se roba el maíz, o se roba los granos, o se roba cualquier alimento que pueda estar almacenado. En México, en las épocas electorales, se le llamaba mapaches electorales a los integrantes del partido en el gobierno, que se encargaban de robarse los votos y de los que en ocasiones se emitían para la oposición, ya sea desecharlos o convertirlos en votos para el partido oficial, o simplemente rayar las boletas, anular los sufragios para que la cantidad de votos en el conteo favorecieran a los candidatos oficiales. Era muy común en aquellos años que los mapaches se robaran las urnas en los lugares, ya fuera en ciudades, allí sin importar
ubicación geográfica, era una práctica común que los integrantes del partido en el gobierno, muy a menudo acompañados por la policía y en ocasiones hasta por el ejército, llegaban a algún sitio y se robaban la casilla, tal cual, se robaban la casilla y después aparecían esta ya abierta, solo con votos a favor del partido oficial, y los de la oposición pues simplemente no aparecían. Había una serie, la inventiva del partido en el gobierno también no era, pues si no de reconocerse, por lo menos hay que reconocer que eran muy creativos para el fraude, ¿no? Burdos, pero crearon una gran cantidad de triquiñuelas para robarse los votos. Iban desde, existían por ejemplo los mapaches electorales, que era la expresión más burda, digamos, de las trampas electorales, pero no eran las únicas. Existía, se le llamaba el ratón loco, como ellos organizaban la elección, como ellos decidían en dónde se iba a colocar las casillas. No era inusual que en ciudades, en municipios, en secciones electorales, donde se sabía que había presencia de la oposición, que cambiaran la ubicación de las casillas. Hoy, tradicionalmente, ustedes lo saben, si han ido a votar, generalmente van a depositar su boleta en el mismo lugar durante años, en una escuela, en un centro de salud, en un edificio público y demás. En aquellos años que, insisto, no están tan lejanos, era muy común que de una elección a otra cambiara la ubicación de la casilla, o que el mismo día de la casilla ustedes acudieran al sitio donde se les había dicho que estaba habilitado el sitio para votar, y se encontraran con que alguien les dijera, no, la casilla cambió, se fue a otro lugar, y podían ir a ese sitio al que les habían dicho y encontrarían allí algún personaje que les diría, no, ya se cambió, está ahora en la lechería de tal lugar, entonces allí se tenían que mover. Por eso se le llamaba el ratón loco, porque el elector tenía que andar corriendo o tenía que andar buscando diferentes lugares para depositar su sufragio. ¿Cuál era el objetivo de esta técnica? Pues básicamente desincentivar el voto, hacer que la gente dejara de votar porque se fastidiaba y decía, bueno, ya vámonos. Otras de las técnicas a las que recurría el gobierno en esos años, pues era también sumamente burda, que eran las urnas embarazadas. No era raro que cuando alguien llegara a votar, pues las cajas en las que se depositaban los votos ya estuvieran llenas de sufragios, todas las boletas cruzadas a favor del partido en el poder. Había otro que le llamaban la Operación Tamal, muy similar a lo que hizo durante la revocación de mandato el presidente del hoy partido gobernante, Mario Delgado, que juntaban unas camionetas o reunían unas camionetas o unos camiones, llevaban a la gente a desayunar, le daban su tamal y su atole y luego lo llevaban a votar. Y después de llevarlo a votar en un sitio, ejecutaban el carrusel electoral, que era, ya que habían votado una vez, los llevaban a otros lugares a emitir su sufragio por una situación, por una condición. En aquellos años no existían, ni un padrón confiable, ni había los elementos de defensa del voto como la credencial de elector con fotografía, como ese dedo que ven allí mostrando la huella de que ya votó. Es una respuesta de las oposiciones respaldada siempre por los medios de comunicación, por el periodismo, de que se establecieran mecanismos de salvaguarda para evitar precisamente que una persona votara 10 veces. En esos años era muy común que a una persona la llevaban a desayunar, le daban su tamal y su atole, y después la llevaban a votar 10 veces. Lo que se hace hoy, eso de que ustedes cuando depositan su sufragio, les marquen el pulgar con tinta indeleble que no se borra, así utilizan piedra pómez, es simplemente, o fue una de las herramientas que se utilizaron para evitar que se votara muchas veces, que una persona votara muchas veces y que todos esos sufragios fueran para el partido oficial, ¿no? Hoy algunos de estos términos les pueden resultar lejanos, les pueden resultar desconocidos porque han dejado de practicarse durante los últimos 22 años. ¿Por qué? Pues precisamente por la presión, por la insistencia de los medios para que una de las garantías para que uno de los derechos individuales fundamentales, como es el derecho a elegir, la libertad para elegir nuestras autoridades, sea respetado. Los sectores que siempre estuvieron a favor de que este derecho se hiciera efectivo fueron los académicos, por supuesto los partidos de oposición,
pero fundamentalmente el periodismo. Esa insistencia, esa presión nacional que después se extrapoló básicamente a Estados Unidos. No son raros los ejemplos de publicaciones estadounidenses, las principales, las que leen las élites, como el New York Times, como el Washington Post, el Wall Street Journal, que se hicieron eco de estas demandas de la prensa mexicana para que se respetara el voto. A fin de cuentas, después de tanta presión, de tanta exposición de las trampas en la opinión pública, y de la presión que ejerció Estados Unidos, el gobierno del viejo régimen autoritario tuvo que, en aras de mejorar su gobernanza, de lograr legitimidad, de obtener consenso, tuvo que aceptar la negociación para transitar hacia unas elecciones que fueran libres, que ya no estuvieran controladas por el propio gobierno, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó que hemos hablado en buena medida del fraude de Chihuahua de 1986, que no fue diferente en el fondo a lo que se ejecutó en 1988, haciendo solo un muy brevísimo recuento de 1988. En ese año, en las elecciones presidenciales a las que concurrieron, como decíamos, Rosario Ibarra, inicialmente Rosario Ibarra, Eberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas como representantes de los diversos sectores de izquierda, por la derecha, Manuel Cloutier representando al PAN, y por el gobierno, Carlos Salinas. A fin de cuentas, los tres candidatos de la izquierda se fusionaron. Los dos declinaron, Rosario Ibarra y Eberto Castillo declinaron a favor de Cuauhtémoc Cárdenas para que solo quedaran tres. Cárdenas, Carlos Salinas por el partido en el gobierno y Manuel Cloutier por el Partido Acción Nacional. En ese proceso se repitió lo mismo de todos los otros años. Los abusos del gobierno, la manipulación de los votos, la falta de certeza. Jamás se supo en realidad cuántos votos se emitieron para cada uno de los participantes, porque simple y sencillamente el día de las elecciones el gobierno dejó de dar a conocer información acerca de los resultados y nunca estuvo dispuesto a aclarar cuántos votos se habían emitido para cada candidato. Después de ese 1988, en aras de obtener, después de esas elecciones que se vieron marcadas por las movilizaciones, por las protestas en contra del fraude, el gobierno aceptó negociar para llegar hacia un escenario en el cual las elecciones estuvieran organizadas por un organismo independiente. Es muy llamativo, muy sintomático que en nuestro país, en nuestro país en el cual la izquierda estuvo proscrita durante muchos años, durante décadas, el espacio en el cual esta expresión política podía expresarse o podía aparecer era la prensa. No es casual que cuando se creó el primer organismo electoral independiente, el Instituto Federal Electoral en esos años, buena parte de los llamados consejeros electorales que reemplazaron a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación encargados de organizar las elecciones, es sintomático, no es casual que buena parte de los integrantes de esos consejeros electorales fueran personajes identificados con la izquierda. Aquí estamos viendo 5, pero había uno más, Fernando Certuche, que él era un académico y un personaje que había participado tradicionalmente en la organización de las elecciones, pero no como un funcionario de la Secretaría de Gobernación, sino como un especialista en elecciones. De estos 5 personajes que vemos ahora en la pantalla, pues 3 tenían una clara identificación con la izquierda, el otro era un académico que identificado también por sus posiciones progresistas. José Waldenberg, el que tiene la flechita del cursor, había sido sindicalista, fundador del SUNAM, fundador de una organización de izquierda llamada Movimiento al Socialismo, que después se sumó al Partido Socialista Unificado de México y también fue militante del Partido Comunista de México. Miguel Ángel Granados Chapa, periodista, fundador de Proceso, fundador del 1+1,
articulista de Excelsior durante la época de Julio Scherer en esa publicación. Llegó a ser candidato al gobierno del estado de Hidalgo por el PRD, partido que heredó el registro del Partido Comunista Mexicano y del Partido Mexicano Socialista. José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario de gobierno, había sido militante de la izquierda y ya en función en actividades de gobierno, fue secretario de gobierno en la administración de la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, y hoy es fiscal de delitos electorales, quien ha decidido, pues básicamente, tender un manto de inacción y de no escuchar los reclamos de abusos en el financiamiento del movimiento que se convirtió en el hoy partido gobernante, desde su posición de fiscal encargado de delitos electorales, pero él es un personaje claramente identificado con la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice esta composición? El último personaje es Javier Barros Sierra, un académico de la UNAM de muchos años, que si bien nunca tuvo una militancia expresa, sí tenía unas claras simpatías hacia la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice esta composición? Que el binomio medios de comunicación, demanda de elecciones libres, en buena medida lo que nos permitió fue hacer el camino, hacer el recorrido de estas elecciones dominadas por un partido cuyos resultados estaban previamente determinados, a un escenario en el cual son ciudadanos, idealmente, o académicos o actores que no tienen una vinculación con un partido político, o que por lo menos si tienen una simpatía hacia determinada tendencia política, tratan de dejar eso de lado y ajustarse a las reglas y permitir que todos los partidos compitan en condiciones de equidad. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejan la revisión de procesos históricos, esta evolución y este tránsito a unas elecciones ya libres, digamos? Que la primera es que la primera gran lección que tenemos es que el costo de la desconfianza, lo que nos cuesta la desconfianza hacia los procesos electorales organizados por el gobierno, es altísimo. El tener una credencial de elector infalsificable, con fotografía, que debe corresponder a una lista de electores que ustedes la han visto cuando van a votar. Es un libro en el cual viene su foto, su dirección, sus datos generales, desde cuándo están inscritos en la lista y demás. Hacer eso es carísimo. Es muy caro poner casillas en todos los distritos del país y en todas las localidades, rancherías y demás, y capacitar a los ciudadanos para que ellos sean los que se encarguen de poner en operación las muy complejas reglas que se utilizan en las elecciones mexicanas. Y esto no tiene vuelta de hoja. Las reglas son tan complejas porque se crearon precisamente para evitar los abusos de personajes como Bartlett y compañía. ¿A qué es a lo que nos lleva esto? Nuestro país en este año, en el año 2021, gastó 19,000 millones de pesos para la organización de las elecciones, en las cuales se renovaron los congresos federal, varios estatales y 7 gubernaturas. Este es un desglose de cómo se gastó. Muchos de ustedes, probablemente lo piensen, y una parte fundamental del discurso del gobierno es que se necesita gastar menos en las elecciones y destinar esos recursos a otros asuntos del desarrollo nacional, como educación, salud y demás, como si de verdad se gastara en esos rubros. Acabamos de ver la información respecto a las vacunas, respecto a la vacunación, en un estudio, en una encuesta elaborada por el propio Instituto Nacional de Salud Pública, dependiente de la Secretaría de Salud, que nos dice que de 2015 a 2022, la cantidad de niños de menores de 1 año con esquema completo de vacunación se redujo en 70%. En el año 2015, 96% de los niños menores de 1 año tenían esquema completo de vacunación. En 2021, solo 27%
tiene ese esquema nacional de vacunación completo. De modo que una de las obligaciones del periodismo es aportar datos para la discusión. En estos momentos que se discute si las elecciones son muy caras, tenemos que establecer, es cierto, las elecciones en México son caras, pero es falso que ese dinero se vaya a destinar a proyectos o asuntos prioritarios como la vacunación de los menores de edad. Lo que se quiere es quitarle dinero al organismo electoral para dedicarlo a los proyectos que no necesariamente son relevantes para la vida de la población, que no van a sacar a la gente de la pobreza, que no van a mejorar la condición de la población en general. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son algunas de las otras enseñanzas que nos deja esta revisión? ¿Tenemos alguna alternativa? ¿Qué será mejor? ¿Será mejor hacer lo que propone el gobierno? ¿Será tiempo de regresar al pasado y de hacer que el gobierno sea el encargado de organizar las elecciones? Eso ya lo vivimos. Queremos volver a la intervención gubernamental, a la manipulación del voto, a la intervención del gobierno en los procesos electorales. La prensa, los medios, los periodistas, tenemos experiencia en relatar esos abusos. Nosotros podemos hacerlo sin mayor problema. La pregunta me parece que debemos hacernos, y con esto concluyo, es, ¿queremos regresar a eso? ¿Será eso la mejor alternativa que tenemos? Una de las tareas del periodismo es precisamente hacer el registro histórico de los acontecimientos, ¿no? Cómo una sociedad se desarrolla. Hemos visto, desde el periodismo, se ha cronicado, se ha relatado de manera muy minuciosa, con todo cuidado, cómo se vivía en la época de los procesos electorales dirigidos y cómo se desarrollan estos actualmente bajo un esquema de autonomía. Lo que nos lleva, esa es la conclusión, es a preguntarnos, ¿la mejor solución es regresar al pasado? Yo con esto termino esta plática y les agradezco su atención, su participación y pues quedo pendiente, dispuesto si hay algún comentario o alguna pregunta.